El Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que podemos utilizar este medio, ya que no podemos reunirnos. Qué bueno es estar en casa y poder sentarnos juntos con la familia y poder escuchar, ver la palabra de Dios juntos. Hoy quiero hablar de un tema, pudiera decir un tema muy particular, vidas que dejan huella. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que tengo de comentar con mis hermanos sobre este tema. Ruego, Señor, que en nuestro corazón haya el deseo, Señor, de servirte a ti y no necesariamente con un interés, sino por el solo hecho de servirte a ti. Lo demás será un hecho. Gracias, Padre, por este tiempo y la oportunidad de escuchar de tu palabra hoy. Amén. Muy bien, vidas que dejan huella. Ese es el tema. Quiero comentar con ustedes que hace algunos días un amigo sufrió la pérdida de su hija, su única hija, y el pasado domingo fue el primer servicio sin ella. Su hija y un equipo dirigían la alabanza, grababan los videos, controlaban las luces. La añoranza y el deseo de verla, pues estaban en él, y eso fue la causa de sus lágrimas durante el tiempo de servicio de la alabanza. Sin duda, el momento más difícil de su vida fue cuando llegó la hora de predicar y pensó que no podría hacerlo en tal condición de duelo. Pero a pesar de la honda huella que ha dejado a él como a su esposa, que mientras vivan jamás se borrará, tomó el púlpito y comenzó a predicar. Dice que la gracia de Dios fue sobre él y lo fortaleció de tal manera que hace muchos años, es más, no había predicado nunca de esa manera. Y pues yo creo que para entender mejor cómo y cuáles son las vidas que dejan huellas, podemos hacer nosotros un ejercicio usando nuestra propia experiencia. Pensemos, pues, en nuestro pasado y tratemos de recordar qué o a quiénes hemos perdido. Y si pudiéramos con reloj en mano, dediquemos 5 minutos para escribir en un papel las cosas que recordemos. Y les recomiendo que escribamos los nombres de las personas con quienes hemos vivido los mejores momentos de nuestra vida, los momentos más felices. La gente que nos enseñó con su ejemplo y sus palabras, los hombres y las mujeres que nos ayudaron y estuvieron a nuestro lado cuando más los necesitamos. Y si pudiéramos tomar también otros 5 minutos para realizar este ejercicio. ¿Cuáles son los resultados de esta tarea? ¿Qué parte nos pareció más difícil realizar? Mire, la mayoría de la gente suele decir que le resulta más fácil recordar los nombres de las personas que influyeron en sus vidas antes que recordar los conceptos, las ideas, los buenos consejos. En palabras del apóstol Pablo tenemos un consejo. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Esa maestra que nos ayudó a entender lo que no lográbamos comprender. El amigo que nos visitó mientras estábamos enfermos. La tía que nunca se olvidó de nuestros cumpleaños y siempre nos trajo un regalo. La compañera de estudios que nos hizo una copia de sus notas de clase cuando estuvimos ausentes. Las personas cuyas actitudes son difíciles de olvidar. Déjenles digo algo, mi deseo es que con nuestra manera de vivir, de hablar y de relacionarnos con los demás, dejemos buenos recuerdos en quienes nos rodean. Vivamos vidas que dejen huella. Un pastor amigo cuenta el dolor de haber perdido a un hijo a manos del crimen organizado, quien al igual que mi amigo Natán, quien perdió a su hija, el hijo de mi amigo era el que operaba el cañón en el servicio,
las imágenes, los textos, grababa los videos y hacía equipo para la administración. Un año después, comenta mi amigo, cuánto lo extraño. Y sufriendo el dolor, dice, no sé cuánto he llorado, pero me duele todo el cuerpo. Me checó el médico y no tengo nada, pero me duele algo en lo más profundo de mi ser. Ya pasó un año y parece que lo veo llegar. Él nunca llegaba con las manos vacías, pero ya no llegó. Llamé a mi amigo Natán y justo cuando el servicio funerario le entregó una urna con las cenizas de su hija, sollozando me dijo, pero ella no está allí, Mario. Coloquialmente, cuando muere papá o mamá, a los hijos se les llama huérfanos. Cuando muere el esposo, la esposa se llama viuda. Cuando muere la esposa, al esposo se le llama viudo. Pero cuando mueren los hijos, no hay palabras que definan a los padres por la pérdida irreparable. Alguien le hizo una pregunta a un psicólogo. ¿Se quita el dolor? A lo que éste respondió, no se quita. Se acostumbra el cuerpo, se acostumbra el alma, se acostumbra el espíritu, pero el dolor no se va, no se quita. Leía un artículo sobre la Gran Muralla China, que fue construida en un periodo de 1500 años, con una longitud de más de 5000 kilómetros. El objetivo era acabar con los ataques nómadas que se habían hecho muy difíciles de evitar por la extrema movilidad de los jinetes de las estepas. Esta muralla, la construcción de esta muralla fue ordenada por el primer emperador Qin Shi Huangdi, 215 años antes de Cristo. Por supuesto, no fue una sola etapa, ni una sola muralla, sino la unión con otras murallas que ya existían de antemano, que otros quisieron hacer. Más de 40 generaciones para lograr una de las 7 maravillas del mundo. Una obra que puede verse, a decir de algunos artículos, desde la luna. Qué huella tan notable. Pero cuántas vidas. Entre las personas que han marcado huella en mi vida son el misionero Jesse George, un hombre con una vida consagrada al Señor, hombre celoso del ministerio, hasta donde tuvo capacidad. Un hombre de fe, temeroso de Dios, con una vida activa, poca organización, pero muy tenaz, improvisado, pero hombre de oración. Trato de imitar su fe y valor. De su final no quiero hablar, porque todos podemos comenzar bien, pero terminar bien es un asunto pendiente para los que estamos en la carrera de la vida. Admiro el ministerio de unos misioneros norteamericanos que trabajan en tierra caliente en los límites del estado de Michoacán con Guerrero. Ellos adoptan niños en condición de calle, los alfabetizan de manera bilingüe, escriben lo que leen, la Biblia en español e inglés, les enseñan carpintería, mecánica, siembra y cultivo de semillas. Lo que más me impresionó fue ver cómo atienden a sus hijos adoptivos. Pues primero les dan de comer a ellos, especialmente a los que son discapacitados, y después ellos se sientan a la mesa, se sirven para comer ellos. Los hijos de la familia misionera son 2 varones y 2 señoritas. Y su madre no conocía al papá, quien murió un año antes de que yo los conociera. Todos son solteros, bueno, hasta el momento que los conocí. Y cuando le pregunté al joven mayor de ellos cómo pensaba cortejar a una dama, si deseaba casarse, teniendo un jovencito que no podía tragar la comida ni tenía la habilidad de masticar siquiera. Cada que él comía, la comida salía de su boca y tenía el que lo cuidaba, el que lo adoptó, tenía una toalla a la mano para limpiarle la boca. Le llevaba a orar, lo bañaba, lo acostaba a dormir, etcétera. Todo lo necesario para la dependencia y para la vida. Porque es una persona dependiente, aunque ya era
una criatura de unos 20 años, respondió a mi pregunta: quien me ame deberá abrazar la misión de mi vida. Si no, no me casaré. En total eran 12 los adoptados por la familia. Unos habían sido abandonados en hospitales. Otras niñas habían sido vendidas. Ellos pagaron el precio del hospital y el rescate de las niñas. Otros eran niños maltratados y otros en condición de calle. Otra persona muy importante en mi vida, de quien con orgullo puedo hablar, es mi madre, compañera de trabajo, de pruebas, de luchas y de viajes a lomo de burro. 30 kilómetros para reunirnos para el culto 2 veces por semana, tras 10 horas de viaje. Ella ora cada día a mi favor. Su petición es: Dios me guarde, me bendiga y me use siempre. Conozco y tengo amigos, compañeros de trabajo que sirven a Dios con limpia conciencia. Algunos que han renunciado a dirigir, presidir o heredar una empresa de familia. Otros que han dejado su lugar de origen, familia, amigos, empleo, profesión y una vida más modesta para vivir donde no quieren, en condiciones pues más terribles, entre gente hostil y con costumbres ajenas a las comunidades donde ellos nacieron. Aquí en San Luis Potosí hay amigos que quieren vivir, que no quieren vivir aquí, perdón, pero están obedeciendo a Dios y cumpliendo un propósito. Conozco otros que desearían regresar a vivir aquí en San Luis, pero están cumpliendo un propósito allá donde ellos están. Estoy seguro que muchos de nosotros queremos dejar huella. No queremos que nuestra vida pase solo por pasar sin producir efecto aquí. Todos podemos contribuir y aportar a la comunidad tanto como Dios nos pueda usar. Dios puede reconocer y valorar aún la vida de personas con alguna discapacidad física que construyan o contribuyan en la extensión del reino de los cielos en el entorno donde viven. Ya para concluir, quiero leer para usted del Evangelio según San Juan, el capítulo 15, versículos del 1 al 11, donde Jesús dice estas palabras: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dijo estas palabras a sus discípulos, palabras que me llenan de alegría pensar, cuando les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Todos tenemos esa misma oportunidad. Una recomendación que Jesús les hizo fue: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano o como rama, y se seca, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y su gozo sea completo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra y te agradezco, Señor, porque sin duda alguna estamos marcando huella en los que nos rodean. De nosotros, cuando no estemos en este mundo, se habrá de decir algo. Dios, muchas gracias,
por permitirnos ser protagonistas de este tiempo de historia. Que un día podamos decir, en medio de aquella pandemia del coronavirus, yo guardé mi fe, yo peleé la batalla y yo serví a Dios y no me aparté de Él. Que nosotros podamos tener la firme conciencia de agradarte a ti en cualquier circunstancia que estemos. Una huella habrá de quedar y yo quiero dejar huella en este sentido. Te doy gracias, Señor, por la historia de los mártires de las catacumbas, cómo a pesar de tanto sufrimiento, ellos marcaron huella. Te doy gracias por cada personaje de las Sagradas Escrituras que inspiran mi fe. Te doy gracias, Señor, por permitirme ser parte de tu pueblo hoy. Amén. Dios los bendiga. Gracias por escucharme.